Hola a todos, en la clase de hoy aprenderemos sobre reacciones de adición de moléculas al doble o triple enlace, de alquenos o alquinos. Estas reacciones se dan en los compuestos insaturados porque los centros donde se ubican los dobles o triples enlaces son susceptibles de romper uno de sus dos enlaces y adicionar partes de la molécula que se quiere incorporar. En la pizarra se observa un caso general de adición de una molécula XZ. Esta molécula, al dividirse, puede ingresar en el alqueno, en este caso, a cada uno de los carbonos que contenían el doble enlace. Por lo tanto, dependerá de la molécula que se adiciona, qué producto se obtiene y cuáles son sus características. En la pizarra se muestra la posibilidad que se le genera a cada carbono cuando se rompe uno de sus dos enlaces del doble enlace para poder incorporar un átomo o grupo de átomos más como un sustituyente. Veremos a continuación el ejemplo con la adición de varias moléculas distintas para verificar qué productos se obtienen. Empezaremos con la molécula de hidrógeno. Los dos átomos de hidrógeno pueden ingresar cada uno a uno de los carbonos del doble enlace, generando un producto que no va a ser ni más ni menos que un alcano, ya que no hay enlaces insaturados y ahora todos los enlaces de los carbonos son saturados. Si en lugar de a un alqueno se le adicionara la molécula de hidrógeno a un alquino, en una primera etapa se transformaría en un alqueno y luego continuaría esa adición en una segunda etapa, terminando de romper el doble enlace para formar un alcano. Por lo tanto, de alquino a alcano se puede llegar en una doble etapa de adición de hidrógeno. A continuación analizaremos las adiciones solo en alquenos, pero que las mismas pueden darse de igual manera en alquinos y eso hay que tenerlo en cuenta. Para que efectivamente ocurra la adición de la molécula de hidrógeno en el alqueno, esta se debe dar sobre una superficie que catalice la reacción, o sea, que permita hacerla de manera más eficaz y acelerada. Como la molécula de hidrógeno es un gas, una superficie que sea de platino, paladio o níquel hace que la ruptura del enlace entre los hidrógenos sea más fácil y le permita adicionarse mejor a la ruptura del doble enlace entre carbonos. Es por eso que estos metales catalizadores se expresan sobre la flecha de reacción entre paréntesis, indicando que si bien no participan en la formación del producto obtenido, sí participan de la reacción o en su mecanismo para acelerarlo. Veamos un ejemplo concreto de esta reacción con el propeno. Adicionando hidrógeno al propeno, vamos a obtener el alcano con el mismo número de carbonos que es el propano. Particularmente, esta reacción se da rápidamente catalizada en una superficie de níquel. Veamos ahora la reacción de adición de halógenos, recordando que halógenos son las moléculas del flúor, cloro, bromo o yodo, diatómicos. En el caso de las moléculas que son gases, como el flúor y el cloro, la reacción se sigue dando catalizada por los metales antes mencionados. Pero en el caso del bromo, que es un líquido, el catalizador o el medio que facilita la reacción es el tetracloruro de carbono, que al ser un líquido también permite la disolución del bromo, la disolución del alqueno y da un ambiente propicio para que la reacción ocurra con facilidad, obteniendo el 1,2-dibromopropano.
Se han añadido en este caso un átomo de bromo a cada lado de donde estaba el doble enlace en el propeno. Analizamos ahora la adición de halogenuros de hidrógeno, moléculas que están formadas por un átomo de halógeno y un átomo de hidrógeno. De forma genérica, la reacción se da como se muestra en la pantalla, adicionando a cada lado del doble enlace un átomo de hidrógeno y un átomo de halógeno. En el ejemplo con el propeno y el yoduro de hidrógeno, obtenemos el 2-yodo-propano, donde un yodo se unió a un carbono del doble enlace y un hidrógeno al otro carbono del doble enlace, generando el alcano sustituido con yodo en el carbono 2. Otra reacción de adición muy importante es la adición de agua. Esta reacción, también llamada hidratación, ocurre cuando un oxidrilo del agua se adiciona en uno de los carbonos del doble enlace y un hidrógeno del agua en el otro carbono del doble enlace, formando, como se ve en la pizarra, una molécula de alcohol. Por lo tanto, la hidratación de alquenos es una reacción eficaz para la producción de alcohol. Para que esta reacción se produzca con mayor facilidad, hay que realizarla en un medio con una acidez elevada. Un medio ácido facilita la reacción de hidratación de alquenos. Finalmente, analizamos la última adición que vamos a aprender, que es la adición de alcanos, también llamada alquilación. Con esta reacción, lo que logramos es obtener un producto de mayor número de carbonos que el alqueno de partida. En el ejemplo expresado en la pizarra, se adiciona el 2-metilpropano al propeno. El hidrógeno que más facilidad tiene para romperse en el 2-metilpropano es el hidrógeno del carbono central, que es un hidrógeno terciario. En las moléculas que reaccionan con los compuestos insaturados en una alquilación, siempre es más fácil que se separen un hidrógeno terciario que uno secundario y que uno primario. Es por eso que en este ejemplo, la ruptura del alcano se hace en el carbono central. Finalmente, hay que aclarar que todas las alquilaciones se dan en un medio ácido fuerte, que principalmente puede estar dado por ácido sulfúrico concentrado o por ácido fluorhídrico entre 0 y 10 grados Celsius.